Bueno, hoy vamos a estar hablando aquí porque tengo muchas personas que me están preguntando cómo es esto posible, ¿no? De que hayan planetas que nos estén influenciando estando tan lejos. Entonces me gustaría que aprovecháramos esto para quizás resolver un poco esta duda, ¿no? Y dar a conocer a las personas un poco más acerca de la astrología, más, adentrarnos más en qué es esto de la astrología y cómo es que podemos conocernos a través de esta herramienta. Genial, pues sí, vamos a hablar un poquito sobre, bueno, por qué la astrología, digamos, que puede ser una gran herramienta para nuestra vida y en qué nos puede beneficiar y sobre todo, pues, de dónde proviene esta conexión y cómo se refleja luego en los planetas, en nuestra personalidad y en nuestra vida, ¿no? Correcto. Genial. Ujú. Sí, a ver, bueno, a mí sinceramente es una de las cosas que más me apasionaron cuando empecé a conocer esto de la astrología, ¿no? De decir, wow, estos planetas de verdad que sí que son como estos pequeños personajes que habitan dentro de nosotros, ¿no? Y que, y que de alguna manera nos están espejando esos aspectos de nosotros que muchas veces son inconscientes y que guardan un montón de programas inconscientes que hasta que no los hacemos conscientes, pues no dejan de dominarnos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, para mí fue increíble empezar a conocer estas partes de mí. Una de las cosas que más me gusta de la astrología es que es como muy específica para ir bien al grano, ir bien al detalle de esos aspectos nuestros, de nuestra psique. Y creo que los planetas definitivamente es uno de los temas top de la astrología porque a lo largo de tantos años de la historia de esta herramienta ancestral, ¿no? De tantos años que tiene estudiándose, pues se ha visto cómo se relaciona con estos programas inconscientes que todos tenemos, ¿no? Total, total. O sea, al final los planetas, eso, los planetas representan un poquito, como tú dices, los personajes internos, las partes internas que cada uno tenemos dentro de nosotros. Y curiosamente, los planetas transpersonales, por ejemplo, fueron descubriéndose a medida que íbamos evolucionando y íbamos siendo cada vez una humanidad más consciente, ¿no? Y el descubrimiento de estos planetas transpersonales, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón, coincide con eventos históricos que tienen que ver con las características de cada uno de estos planetas, ¿de acuerdo? Urano, por ejemplo, con su característica pues, de rebeldía, de innovación, de ruptura, de revolución, precisamente fue descubierto en los años de la Revolución Francesa. Um, Plutón, por ejemplo, fue descubierto que representa por la muerte, la transformación, las crisis, fue descubierto en el periodo entre guerras, ¿de acuerdo? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en esos años. Entonces ves cómo, digamos, lo que va sucediendo en el planeta tiene una correlación con el cosmos y se ve muy claramente en estos ejemplos y muchos otros, Sí. ¿no? Mm. Sí, sí, sí. La verdad es que ahora mismo estamos viviendo un momento muy importante para estos planetas también, ¿no? Porque justamente yo creo que es parte de lo que Urano, por ejemplo, Urano nos está revolucionando la parte de la mente, se está viendo, ¿no? Cómo la sociedad está teniendo una mayor apertura a temas que antes quizás eran más tabú, eran más cuestionados y por el contrario venía de estar en un gran periodo conectándonos con nuestra propia tierra, con nuestro propio cuerpo, ¿no? Conectando con nuestro propio ser, conociéndonos y reconociéndonos para ahora empezar a permitirnos entrar en esa mente, en esas creencias que traemos guardado durante tanto tiempo y tantas generaciones. Y son planetas, estos planetas transpersonales, pues la verdad es que sí es muy curioso, ¿no? La relación que tienen y que guardan con la historia y cómo se repiten, ¿no? Porque Plutón, por ejemplo, ahora que estamos en la era de Plutón en Acuario, cómo se relaciona en la última vez que sucedió hace 200 y tantos, si no me equivoco, Diego, de años se relaciona con esa revolución industrial, esa era de la revolución francesa, que ahora es un poco lo mismo que estamos viviendo, solo que ahora estamos en una era digital, ¿no? Entrando en un cambio de un cambio en paradigma bastante importante.
tal cual. Totalmente, totalmente. Si lo vemos constantemente. Entonces, Sí, y por ejemplo, sí, sí. No, no, sí, no, dime, dime. cuéntame, por favor. No, 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 iba a decir, no, iba a comentar un poquito, pues eso, y cómo puede ser posible que todo esto esté relacionado. ¿Cómo puede ser posible que lo de arriba y lo de abajo encuentre una correlación? ¿Tú cómo lo sientes? O sea, ¿cuál es tu perspectiva de la astrología en ese aspecto? Sí, mira, pues yo creo que al final, ¿no? La astrología también nos permite reconocernos como seres infinitos, reconocernos como seres que somos parte de toda esa totalidad. Y yo creo que cuando tenemos este pensamiento de cómo es posible que un planeta que está tan lejos sea capaz de influenciarme de esta manera, es porque todavía estamos viviendo en esa creencia, ¿no? Esa creencia dual, que es muy real, porque obviamente estamos aquí viviendo esta experiencia que es humana, que es terrenal y que es muy fácil, ¿no? Sentirnos que estamos en esa separación entre partes externas que no pertenecen a mi interior, pero al final ellos nos ayudan, eh, precisamente la astrología nos ayuda a comprender, ¿no? A integrar realmente esta creencia y esta filosofía de cómo es arriba es abajo, ¿sabes? De todo esto al final nos están espejando todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, no solo los planetas, sino también todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, solo son aspectos que nos están espejando una parte de nosotros mismos y la astrología se encarga de estudiar qué es lo que nos espeja precisamente estos planetas, estas constelaciones, todo esto que es tan inmenso y que lo vemos como tan grande, pero que a la vez somos nosotros, porque nosotros somos seres inmensos y seres grandes y semitos. Total, totalmente, totalmente. O sea, la astrología te permite entender un poquito, pues, la relación, pues, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, hemos hablado de cómo es arriba es abajo, ¿no? Pero como es adentro es afuera, es ese espejo del que estás hablando, ¿no? Entonces, cómo vemos como ciertas partes de nuestra carta o ciertos planetas, cuando no los integramos o cuando no los estamos viendo, los vemos reflejados en el otro, ¿no? O en las experiencias que nos llegan, ¿no? Entonces, al final ese es el entramado en el que vivimos y para mí realmente, como tú dices, somos uno, solo hay una cosa, solo hay una conciencia, solo hay consciencia, pero dentro de esa conciencia vivimos en un sueño, vivimos sí, en un sueño, una imaginación de la conciencia, y dentro de ese sueño en el que vivimos hay ciertos códigos. Y estos códigos son útiles conocerlos de camino hacia nuestra unión con el todo, de camino hacia nuestra realización como ser único, como única conciencia. Entonces, esa expansión de conciencia que nos da la astrología viene dada por entender los códigos con los que hemos venido a jugar o con los que hemos venido a experimentar la realidad separada, ¿vale? El personaje que todos tenemos, la personalidad con la que todos venimos, los desafíos con los que todos venimos, el karma con el que todos venimos, el propósito con el que todos venimos, todo eso es simplemente una codificación específica asignada a una parte de la conciencia, que no es una parte, es el todo, pero en esta ilusión de separación, especial para ti. Para mí no es la misma codificación que para ti, pero el código detrás de todo ello sí es lo que nos permite la astrología. Entonces, para mí la astrología es el lenguaje o el código detrás del sueño. Entonces, nada más y nada menos. O sea, son palabras mayores entender la astrología en ese aspecto, porque ya no solo entiendes lo que lo que vienes a vivir en esta vida, sino que entiendes lo que has vivido en previas vidas, lo que has vivido a nivel transgeneracional, que ahí lo unimos con el transgeneracional, y también puedes ver lo que probablemente hay una posibilidad, ¿vale? Porque no es determinismo, ¿de acuerdo? Pero sí que hay unos movimientos ya predeterminados
que van a ir, digamos, dirigiendo tu vida de alguna manera. ¿De acuerdo? Tú puedes alinearte con ellos y ahí está la aparente el aparente libre albedrío, que en realidad no lo hay, porque al fin y al cabo, pero sí que tú tienes la capacidad de tomar conciencia de hacia dónde ir y dejarte llevar por los movimientos que ya están, ya sabemos qué tránsitos va a haber de aquí a 50 años, ¿no? Y podemos ver cuáles fueron esos mismos tránsitos hace tantos miles de años, ¿no? Entonces, sabemos más o menos lo que puede suceder o qué situaciones se pueden dar y demás, y cómo te puede afectar internamente, ¿no? Sí, es muy curioso, la verdad, porque, o sea, un poco para intentar responder esta pregunta, se podría decir entonces que el, los planetas son como ese código, ¿no? Como ese código que está interno y que es particular y especial, como un poco la huella dactilar, ¿no? De cada uno, para cada uno es única y esa codificación, porque apenas un grado ya cambia por completo la manera en la que tú y yo a lo mejor podemos tener los dos Mercurio en el mismo signo, pero cambia, pequeños detalles ya cambian esos aspectos de esa dinámica de cómo puede funcionar la mente en este caso, que es lo que un poco nos habla Mercurio, ¿no? Cómo puede funcionar mi mente. Y luego estos tránsitos, que es un poco lo que me estás hablando, pues es un poco también como saber que esos códigos de qué manera se van a tocar o cómo se va armonizando, cómo van a estar funcionando los próximos años o incluso en los pasados si me quiero conocer y quiero saber qué pasó en cierto. Totalmente, totalmente. Pues sí, sí, es que es un poquito eso al final, es es esa conexión, es esa conexión que todos los seres pues tenemos y, y nada, con la que tenemos que aprender a vivir y a entender, porque nos va a facilitar la vida, ¿no? Entonces, bueno, a ti que digamos que, no sé, qué descubrimientos han sido los que más te han cambiado, qué tomas de conciencia con respecto a ciertos planetas, ciertas posiciones, pues te han dicho, wow, es que esto es increíble, ¿no? Sí, Esto es real, ¿no? sí, y a ver, mira, por ejemplo, porque bueno, también es importante no decirle, Sí, contarle un poquito a las personas, pues esta diferencia también que hay entre lo que son los planetas transpersonales, ¿no? Que son como los que están más alejados de nosotros y que han sido descubiertos más recientes y que al ser movimientos más lentos, pues afecta más a las generaciones, ¿no? Porque es muy interesante esto también saberlo, porque por eso también nos identificamos más con ciertos grupos, por ejemplo, tendemos a pensar más las generaciones. Una de las cosas, por ejemplo, es que las generaciones, por ejemplo, la millennial, la generación Z, todo esto está relacionado con movimientos, con tránsitos y cambios de estos tránsitos a través de los signos. Pero luego también están los planetas personales que nos vienen a hablar un poco más de esta codificación interna y personal para cada uno de nosotros, ¿no? Y que quizás estos son eso los es, que nos hacen un poco más de clic cuando los conocemos porque nos hablan más de estos aspectos particulares, cada área de nosotros mismos, como por ejemplo puede ser pues Mercurio, ¿no? Que Mercurio, por ejemplo, para mí fue un gran clic porque Mercurio es el planeta que nos habla sobre la comunicación, la manera de pensar, la manera que tenemos nuestra mente de funcionar, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, que lo tengo en Acuario, pues para mí fue comprender por qué tengo una mente tan volátil, ¿sabes? Tan liberal, una forma diferente también de pensar, ¿no? En particular, como esta parte, ¿no? Necesito también
conectarme con ciertos tipos de temas y también estar en comunidades, porque yo también he sido como esta parte, ¿no? De decir, o sea, ¿qué me pasa cuando estoy en comunidad o cuando estoy en soledad? Que yo, por ejemplo, ahora que me empiezo a conocer cada vez más y que he aprendido a integrar todas estas cosas que he conocido de mí a través de la carta, pues también me doy cuenta que muchos de mis conocimientos, ¿no? Los conocimientos que puedo tener hoy a través de mí han sido, los encuentro a través de la comunidad, a través de salir a exponerme a esas personas, a diferentes tipos de personas, a diferentes etnias, a diferentes culturas, a diferentes grupos sociales, y ahí me encuentro porque es la comunicación, ¿no? A mí también me gusta mucho ver a Mercurio como esta capacidad que tenemos de conectar con todo esto que estamos hablando, porque Mercurio también nos habla un poco más de esa capacidad que tenemos como seres humanos de conectar con nuestros chakras superiores y poder estar en comunión, ¿no? Con esta parte que también somos, que no solo es la materia y la física, pero por ejemplo Mercurio es uno de los planetas que más me han dado información de mí, también por ejemplo Marte, que es mi activador, ¿no? Esa parte mía cuando se nos activa esta parte más guerrera, más furia, cuando veo dónde tengo mi Marte, que está en Capricornio, que está en el medio cielo, que Capricornio nos está hablando un poco también en gran parte de estos legados y estas lealtades familiares. Claro, al saber que tengo a Marte ahí, pues comprendo por qué quizás me es más fácil controlar mi activador de la rabia, ¿no? Del despertar así, de la furia, como de no poderme quedar callada cuando se trata de algo que toca estos temas de control, de estructura, de la carga de la familia que estamos trayendo, ¿no? Y quizás me es más fácil en otras áreas, pues es un poco, ¿no? Como todo esto me ha ayudado a comprender estas partes mías para un poco integrarlas y aceptarlas, nunca para pegarme a ellas y como decir, no, yo es que soy así porque tengo Mercurio en Acuario, entonces ya sé que mi mente va a ser dispersa y ya está, no, todo lo contrario, sino como para hacerlo consciente y decir, oye, la energía es polar y sí, es verdad que al tener un Mercurio en Acuario puedo ser más dispersa y me puedo ir por allá a saber a dónde cuando estoy hablando, pero también lo puedo utilizar como una herramienta para hacerlo consciente, tomar conciencia de ello y, y repararlo si siento que es algo que me está afectando en mi día a día o en mi trabajo, o en mi manera de estudiar o de aprender, ¿no? Entonces, Total. en general estos planetas, pues claro, los planetas personales para mí son los que nos dan mucho más clave de estas áreas y estas áreas nuestras en donde pueden estar guardándose aspectos inconscientes que son los que tenemos que traer al consciente si queremos salir de estos programas y salir de la reactividad inconsciente que a veces nos hace tomar medidas o tomar acción en cosas que luego no es la manera en la que queremos reaccionar. Totalmente. Totalmente. O sea, al final es entender la posición de nuestros planetas o nuestra carta no es una forma de apegarnos y de justificación, ¿no? Como lo puede utilizar pues, personas que a lo mejor están en ese modo más victimista o simplemente pues, que están sufriendo, entonces necesitan, pues la mente busca justificaciones, pero la astrología nos permite pues esa toma de conciencia con nuestras partes internas para traerlas a la luz y aceptarlas, tanto lo positivo de un Mercurio en Acuario como lo menos positivo, que al final no es menos positivo porque simplemente es lo que es lo que hay. La creatividad implica un poco de caos, ¿vale? Entonces, si yo soy Sol y Luna en Piscis, yo soy caótico, pero también eso me hace creativo. Entonces tengo que aceptar mi parte caótica. Si me estoy fustigando todo el día porque soy muy caótico, eh, estoy rechazando mi naturaleza creativa, e inspiradora, por la que me muevo, ¿no? Entonces, claro, eso luego se asocia a las vivencias que has tenido. Si han reprimido mucho uno de tus planetas en la familia, ¿no? Si, por ejemplo, si te hacían ser muy ordenado porque eras muy caótico, pues evidentemente tú vas a sentir culpa por tu propia naturaleza, por ese planeta en concreto. Entonces no vas a estar viviéndolo con todo el potencial
que tiene, ¿no? En mi caso, un sol y una luna en Piscis, pero evidentemente a mí me ayudó mucho a entenderme. Los planetas con los que yo primero conecté fueron el sol y la luna y también mi ascendente, ¿no? Yo soy sol y luna en Piscis, ascendente Cáncer. De hecho, la primera lectura que me hicieron fue solo de esas tres posiciones y me ayudó tanto a entender el sol y la luna en Piscis, entender por qué toda mi vida ha sido un caos emocional, por qué era incapaz de sentir, de sentirme, de sentirme bien, ¿vale? Porque era una volatilidad completa, era una represión de tanta emocionalidad, porque yo he sentido mucho, ¿no? Am, y luego más también como hombre, el enfrentarte a un mundo en el que de alguna manera tienes que ser duro, no puedes yo lo he vivido eso, ¿vale? No había espacio para mostrar mis emociones cuando estabas, no sé, cuando estabas en un grupo ahí fuera, de adolescente o lo que sea, no había lugar para ello, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, te sirve para entender la luna, por ejemplo, la luna me sirve para entender no solo mis necesidades emocionales, sino también a lo que me apego para sentirme bien, ¿de acuerdo? Entonces me sirve para entender la luz y la sombra de ese planeta, de esa parte de mí. Entonces, si yo, a mí lo que me hace sentir bien, lo que necesito para yo canalizar y gestionar mejor mi mundo emocional es lo espiritual, la creatividad, la imaginación, esa conexión pisciana, eso también se puede convertir en mi sombra, me puedo apegar en exceso a eso porque me sienta también que me quedo ahí, ¿no? Entonces me puedo apegar a evadirme, a quererme ir a mi mundo de ilusiones, mi mundo mágico, en el que no tengo responsabilidades, ¿de acuerdo? En el que todo fluye, ¿no? Pero claro, si yo entiendo el funcionamiento de una luna, ya puedo hacer consciente estos comportamientos cuando me pasa en mi día a día. Entonces eso es lo bonito de la astrología, ¿vale? Luego, no sé, yo tengo a Mercurio en Aries en el ascendente, entonces entiendo el poder de la palabra que tengo y cómo utilizarla. Entiendo que tiene una parte muy positiva porque soy capaz con la palabra de decir exactamente lo adecuado y de mover a través de ella y de inspirar y de prender el fuego a través de ese Aries. Pero también sé que soy muy explosivo con mis reacciones, que tengo una mente muy reactiva, muy fácil de irritar, violenta en la comunicación en ocasiones, que me ha causado muchos problemas. Yo he tenido problemas laborales por mi forma de expresarme agresiva. Entonces yo al observar eso en mi carta, entender ese planeta, entender por qué está en ese signo y en qué casa está, pues entiendo lo que tengo que hacer con esa parte de mí y eso me hace mucho más consciente. Ya no me dejo llevar por el ego, ¿no? Ya lo integro, ¿no? Entonces, eso. Y sobre todo, yo creo que solo con el hecho de conocerte, ¿no? Porque al final, claro, al ser luna, sol y luna en Piscis, y tener esta parte tan emocional, lo que tú dices, ¿no? Al ser hombre encima y como encima Piscis, que es la energía incomprendida, que de por sí ya es bastante incomprendida, pues creo que al final, mientras que tú no te conoces y tú no entiendes de ti esos aspectos, no reconoces esos aspectos de ti, te puede llegar a hacer mucho más daño precisamente esa incomprensión que luego simplemente con el hecho de saberlo y de decir, ah, vale, es que esto soy yo, ¿sabes? Porque inconscientemente, y esto son programas inconscientes que arrastramos desde tantos años y tantas generaciones en los que el ser humano se ha necesitado ver y sentir dentro de una manada, ¿no? Para poder sobrevivir, pues todos estos rasgos que realmente son los que nos hacen ser auténticos, porque ahí está toda tu autenticidad, también pueden ser los que nos hacen sentir diferentes y al sentirnos diferentes, pues se pueden activar estos aspectos inconscientes en Claro, el que me puedo sentir excluida o me puedo claro, sentir excluido y puedo sentirme que estoy en un peligro. Se activa mi instinto de supervivencia y por supuesto en el instinto de supervivencia, pues ya no puedo crear, ya no puedo
hacer, conectar con mi propósito, realmente sentirme que estoy vibrando alto para poder conseguir los objetivos que me quiero poner. Vivo más en la duda, vivo más en el miedo, en el resentimiento, en la culpa, en la frustración conmigo misma. Y claro, solamente con el hecho, y sobre todo, por ejemplo, en tu caso, que tienes estos rasgos tan emocionales, tan diferentes, el hecho de no conocerlos y vivir toda tu vida sin conocerlos y que sabemos cómo funciona el juego de la vida, que normalmente aterrizamos en ambientes y en situaciones que precisamente están ahí para ayudarnos a ser conscientes de todos estos aspectos y poderlos desbloquear, pues en el momento en el que simplemente con el hecho de yo saberlo y ya hacerlo consciente, ya se hace un clic que hace que tu vida se viva y se pueda disfrutar de una manera distinta, ¿no? Total, y luego con una lectura de carta natal te puedes ahorrar mucho tiempo de autoconocimiento. O sea, pero yo llevo haciendo muchas cartas o sea, cientos de cartas y empezar una terapia, que por eso hacemos astroterapia transpersonal, ¿no? Porque al final es, a través de la carta natal, yo entiendo tus movimientos egoicos, entiendo tus posibles bloqueos, entiendo tu karma, lo que traes, a través de la historia que me cuentas lo relaciono y a partir de ahí yo tengo un entendimiento visual en dos dimensiones de lo que tú eres y de lo que vas a vivir. Entonces, imagínate lo que te aporta la astrología en ese aspecto. Te aporta mucho una toma de conciencia enorme de tus conductas, de tus comportamientos inconscientes, como dices. Entonces, eso te permite hacerlos conscientes. Y, y lo bueno es que lo tienes siempre presente, ¿no? O sea, vas viviendo y tú sabes por qué reaccionas como reaccionas, tú sabes tus tendencias, sabes los planetas, tus aspectos, lo tienes en mente, ¿vale? Em, y cuanto más lo aceptas, cuanto más lo integras, más puedes dejarlo, puedes soltarlo, ya puedes vivir desde la plenitud, ¿no? que eres, sin tener que definirte de ninguna manera, sino este es un paso necesario para soltar finalmente pues toda esta identificación que no deja de ser pues parte del sueño, ¿no? Como hemos dicho, pero es genial poder conocer todo esto y poder vivir en base a ello y también a los demás, ¿no? O sea, en clase ves como las personas cuando ven las cartas de otras personas, pues les hace todo el sentido del mundo. Fue muy curioso en el curso, en el último curso de astrología, em, digamos que se pusieron cuatro juntos a leer la carta y dijeron a uno de los estudiantes, este ascendente no nos cuadra, ¿vale? Tendría que ser algo como esto. Y resultó que la chica tenía mal la hora y que habían adivinado el nuevo ascendente, porque no les cuadraba lo que transmitía ese ascendente, ¿sabes? No sé si era un ascendente en Aries, pero era en realidad ascendente Tauro, entonces era completamente diferente, ¿no? Por la hora. Entonces Ah, fue muy curioso cómo y como eso miles de cosas, ¿no? Al final, no sé, por ejemplo, Plutón, las personas plutonianas se nota mucho cuando lo tiene ascendente, en oposición al Sol, en conjunción al Sol, en la casa 4 se nota mucho las personas plutonianas, tienen esa profundidad, esas crisis que viven, es muy común, ¿no? Y en general es que cuando ves a tantas personas y conectas desde su carta, desde sus planetas, es que ves la relación evidente, ¿no? No sé tú cómo vives esa relación en tu día a día de las personas de tu alrededor. no, no, o sea, completamente, porque mira, yo por ejemplo, yo tengo el Sol, yo tengo la Luna en oposición a Plutón. ¿No? Y yo, por ejemplo, claro, yo cuando veo esto, porque claro, también obviamente en astrología no solamente son los planetas o los signos, sino también los aspectos y cómo se relacionan estos planetas.
entre ellos, ¿no? Por eso la astrología al principio parece como tan difícil de comprender, hasta que poco a poco lo vamos cogiendo y en verdad es tan enriquecedor porque hay tanta información, pero tanta información porque por ejemplo, las oposiciones, ¿no? ¿Cómo podemos polarizarnos entre una de estas energías? Y yo, claro, el ser luna en Tauro, que es una luna que a mí también me ha traído muchísimos problemas porque es una luna que necesita sentir demasiada seguridad en diferentes áreas. Eh, pero claro, al estar en oposición a Plutón, mi Plutón en Escorpio, que quiere meterse allá bien adentro, bien profundo, pero claro, cómo esto me podía traer a mí conflictos porque, por un lado, la luna quiere sentirse segura y por otro lado, Plutón quiere entrar en la inseguridad, En la casa porque 8 es además. entrar En en la la casa casa 8 lo 8. tienes. Sí, 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 en la casa 8. Entonces, claro, esto ha sido para mí eh, muy clarificado. ¿Por qué? Porque primero me di cuenta cuando estudio astrología que mi luna, para empezar, mi luna ha querido, por lo menos cuando vivía en conflicto, ¿era por qué? Porque estaba buscando la seguridad en lo externo. Y cuando empiezo a descubrir y a encontrar lo que esta luna me estaba hablando y me estaba diciendo, era encuentra la seguridad en tu mundo interno, encuentra la seguridad en tu valor, reconócete, ámate, valórate. Y claro, cuando mi luna empieza a sentirse segura de verdad, no por lo externo, sino por lo interno, entonces es cuando puedo empezar a profundizar en esos aspectos que Plutón quiere entrar, porque ahí es en donde está la verdadera sanación que yo he venido a tener, que es entrando en lo profundo del inconsciente. Claro, es Pero que hasta, es imposible que integraras tu luna en Tauro de esa manera si no si no miraras al otro lado de la oposición, porque en el otro lado de la oposición están los miedos que tu luna tiene que trascender para no apegarse a lo material tanto. O sea, tienes que ir, te va a traer las situaciones, crisis profundas, transformaciones que te hagan mirar donde no, que te haga que tu seguridad tiemble. No sé de qué manera experimentaste eso, pero tu seguridad debió temblar en varias ocasiones. ¿Sabes? muchísimo, muchísimo, porque además todo esto hace una T cuadrada, que esto, claro, ya aquí empezamos a meternos en temas un poquito más, está, pero con mi Mercurio en Acuario, ¿entiendes? O sea, cada vez que yo salía al mundo externo, claro, por una parte mi luna quería poner esa máscara para sentirse que todo está bien, que no se siente juzgada, que no está tal, pero por otro lado hay una parte de mí que quiere ir a lo profundo y a sentirse libre de todo esto para poder entrar realmente a conocer por qué quiero estar haciendo eso inconscientemente. Y esto sin la astrología es imposible de verlo, o sea, es muy difícil, Sí. o por lo menos demasiados años de terapia para poder comprender, oye, mmm, esta área, esta parte de ti, es una parte a la que le tienes que prestar bastante atención, porque si no, es imposible que puedas vivir en Claro, coherencia. Y en claro, incoherencia, ya sabemos que en incoherencia no hay creación. total, totalmente, totalmente. Eh, Y, y, y es que en terapia, em, ¿cómo puedes ligar estas partes internas de manera tan clara? Es muy complejo. Lo que se muestra en la astrología es la relación entre tus yoes internos, estos personajes, pero hacerlo en terapia es complejo. Aquí te dan el mapa y tú ya lo relacionas con lo que te pasa. Entonces es mucho más clarificador. ¿Entiendes? Por eso es magnífico combinar terapia con astrología, porque una te permite tomar conciencia mucho más rápido y luego lo trabajas. ¿Vale? Entonces, Totalmente, es conectar con el juego, o sea, es decir, vale, tal cual lo que hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Es descubrir que esto es un tablero que me está mostrando cuáles son esos códigos que voy a tener que ir desbloqueando y que además es muy bonito, Diego, porque también
nos invita a conectar con nuestro propio sentir, porque lo bonito de la astrología es que realmente la astrología es infinita y una luna en Tauro me puede decir mil millones de cosas, pero realmente yo voy a poder sentir aquí adentro qué es lo que realmente me está diciendo a mí en particular. Y es una oportunidad increíble para poder conectar con esa sabiduría interna, que es la que realmente tiene todas las respuestas que estamos buscando siempre. Y ya sí podemos empezar, porque claro, obviamente podemos acudir a tener una consulta astrológica para que un astrólogo nos diga y nos cuente todo esto, ¿no? Y nos diga, oye, nos puede guiar en el camino, pero cuando aprendemos a estudiarlo nosotros y a encontrar esas respuestas nosotros mismos, es tan empoderador que de verdad la vida te cambia por completo. Porque es eso, es recuperar nuestro poder, es recuperar el poder que hemos estado otorgando afuera durante generaciones, porque no se trata solamente de nuestra vida, son generaciones. Estamos ahora mismo limpiando una carga muy pesada de creencias y de generaciones que han estado poniendo el poder afuera constantemente. Y todo lo que estamos presentando y estamos recuperando, porque nada de esto es nuevo, lo que estamos es volviéndolo a traer al consciente colectivo, porque esto es algo que nos ha acompañado toda la vida, pero lo hemos olvidado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recuperando ese poder para volver a poder conectar con todos esos dones que todos hemos venido a traer a la tierra, porque cada uno de nosotros viene a dejar una huella bonita, espectacular y preciosa, y es lo que todos estamos buscando. Cuando nos despertamos por las mañanas y tenemos esa falta de ganas y de deseos, porque todavía no estamos conectados con nuestro propósito. Cosa que a mí también me ha traído el nodo norte, lo sabemos muy bien como el nodo norte nos enseña cuál es ese propósito, ¿no? ¿Cuál es ese camino que tengo que es difícil porque voy a nacer apegada a mi nodo sur y también es verdad que normalmente conectar con el nodo norte me está invitando a soltar, a dar un salto importante de dejar atrás lo conocido, que es el nodo sur, la zona de comodidad. Y cuando yo veo que mi nodo norte me dice, tienes que conectar con la espiritualidad, tienes que conectar con el inconsciente, tienes que entrar y descubrir que hay más allá de lo que nos están contando. Y yo ya lo sé, porque todos lo sabemos, porque no me lo he permitido, porque no creo en mí. Pero cuando yo lo estoy viendo y es el nodo norte me lo está diciendo, digo, ¡oh, wow! Sí, lo sé, porque siempre lo he sentido, pero no me lo he permitido porque no he creído en mí y porque me he sentido temerosa de dejar salir esa esencia. Y cuando lo tienes ahí delante, ya no hay duda. Y si no hay duda, hay magia, ¿o no? Hay certeza, claro. Y No, pero no solo añadir que nos habíamos olvidado, sino ha sido ocultado. Esta sabiduría ha sido ocultada, ¿vale? Porque, porque los que tienen el poder utilizan la astrología, ¿de acuerdo? Porque les beneficia, pero no se ha desprestigiado esta sabiduría. Y uno de los propósitos de la escuela es traer esta sabiduría ancestral de vuelta y de manera actualizada, ¿vale? Y eso es ese es el propósito, un poquito, hacerla accesible en esta nueva era, ¿no? De Acuario, para que ahí sale mi Marte, Venus, Saturno en Acuario, que también entendí, porque aparte de lo Piscis, que ya te hace pues encajar más difícil, pero ya Acuario, ¿por qué no encajaba? Porque nunca he sentido que encajaba en los sitios, ¿sabes? Entonces, pero también me da ese impulso para esto que estamos creando y bueno, que es muy transformador y muy bonito. Así claro, que... claro, pero es normal, porque todos somos parte de una generación que ha venido a cambiar el paradigma. Y es normal que muchos de nosotros nos hayamos venido sintiendo durante toda nuestra vida como que no encajamos, pero ¿por qué? Porque no encajamos el viejo paradigma. Pero ahora estamos aquí con la oportunidad espectacular de sacar adelante lo que todos hemos venido a hacer, que es cambiar el paradigma y conectar con lo nuevo. Y cuando nos lo permitimos, esa sensación de que no encajo desaparece. Porque no se trata, nunca se trató de lo externo, se trató siempre de qué tanto me permito realmente descubrir, entrar y explorar qué es lo que
qué es lo que mi propia codificación me está pidiendo que haga. Claro, y sobre todo, Aquí tenemos, Diego, sí, tenemos aquí unas preguntas, tenemos aquí sí, algunos comentarios a ver, que podemos mira, a ver ver. qué dicen. Mira, por ejemplo, Ginda dice, ¿qué sucede cuando se sufre un coma y hay reseteo del alma? Bueno, yo no creo que haya un reseteo del alma, yo creo que lo que hay es un reseteo de nuestro software, que es esas creencias, precisamente todo eso que se ha estado incorporando en nuestro disco duro interno. Y claro, cuando sufrimos pues un coma, por supuesto, puede ser muy normal. De hecho, de esto hay montones de estudios que nos hablan sobre estas experiencias, ¿no? De que esos llamamos los astrólogos procesos plutonianos, porque son momentos importantes de transformación en los que estamos dejando atrás un viejo yo y ahora es como, ¡ah! Y ahora cómo tengo que volver a aprender, es como volver a aprender a caminar, volver a aprender a entregarme al mundo, pero ya con una conciencia yo creo que es una oportunidad, ¿no? Esto se puede vivir como una oportunidad de volver a hacerme consciente de qué es lo que ahora quiero incorporar en mí para salir, ¿no? A entregarme a este juego. No Y sé si tienes tu ahí me Diego. gustaría ver los tránsitos de ese momento en el que ocurrió eso, porque sería interesante verlo. Encarna dice, tengo nodo norte en Aries, casa 10, pero me es muy difícil lograrlo ya que me veo en mi nodo sur casa 4 Libra que está pegado a mi sol. ¿Vale? Y no he cumplido mi nodo norte en absoluto. Bueno, el nodo norte para mí es un punto de nuestra carta que pues que cumplimos con la edad realmente. Entonces, bueno, no es de extrañar que a los 39 años no tengas integrado del todo tu nodo norte, ¿vale? Más cuando, digamos, tienes puedes tener un fuerte apego a esa parte libriana, ¿no? Porque tienes ahí el nodo sur y el sol. Entonces es probable que esa naturaleza más de estar para los demás, de estar para los otros, pues digamos que tenga más influencia que la parte ariana, ¿no? Pero tienes que empezar a conectar más con esa energía marcial, con esa energía de Aries, además en la casa 10, ¿no? Que tiene que ver con tu carrera, y la casa 10 es la casa de la individuación, es la casa de... em, es la casa también de individualizarte de tus padres, ¿no? Porque es la casa contraria a la casa 4. Entonces tienes que salir eh, del nido familiar para irte hacia lo que tú quieres construir en esta sociedad, ¿vale? Te pillas complaciendo y no soy independiente. Bueno, pues eso es lo que tienes que trabajar, ¿vale? Pero lo tuyo, claro, tú donde brillas, donde te vas a sentir plena es en el entorno, en el hogar, pero ese hogar no puede ser como tú lo quieres que sea si no realizas tu nodo norte, es decir, si no te permites tú luego en tu carrera profesional ir a por lo que quieres o romper también con las creencias que tú guardas de tu familia, ¿vale? Mira, parece que ya está Andrea, la voy a dar paso, ¿vale? ¿Qué te parece esto? Poner por el chat los demás, pues como las preguntas que tengáis y las vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Mira, ahí está Andrea. ¿Qué tal? Hola, A a ver, ver, que tenemos por aquí no se te escucha, problemitas yo creo. con... Ayúdame a entender, tengo 56 años, soy Tauro. A entender el qué exactamente. Inda, gracias a ti, Encarna, para saber mi carta astral, pero eso no es una pregunta muy concreta. Encarna, pues que es un punto que debo trabajar demasiado. Tengo este en la casa 4, claro. Pues aún más razón. ¿Vale? Andrea, ¿estás por ahí ya? A ver, que estamos teniendo por aquí problemas técnicos. Sí, parece, ¿no? No, no se te oye, Sí, yo creo. a ver, Ahora sí, ahora sí, vale, ¿me escuchas por aquí? ahora sí. Ya estamos. Me pillo siempre complaciendo y no soy independiente, Encarna dice. Sí, ese ya lo ha respondido. Ah, Em, pero bueno, sí, Inda, si por lo que te refieres es a entender tu carta astral, primero tienes que calcularla. Entonces, pues puedes hacerlo pues, buscar en Google alguna página para calcular tu carta astral. Y si lo que quieres es
una lectura, pues puedes contactarnos en la escuela y realizamos una sesión personalizada, ¿vale? Para que la entiendas mejor. O también si quieres estudiar astrología, pues apuntarte a nuestros máster que empiezan ahora a finales de septiembre, ¿vale? De Pero todas formas, sí. normalmente sabemos que Tauro, o sea, cuando el sol, o sea, normalmente nos identificamos con nuestro sol. Siempre cuando decimos soy Tauro, eso es bueno saber que es nuestro sol, que es solamente una de las partes de nuestra carta y que muchas veces paradójicamente es lo más difícil de integrar que tenemos en nuestra carta. Porque el sol hasta que normalmente hasta que no tenemos otras áreas, por ejemplo, sol en Tauro es un sol que tiene mucha seguridad y que deberías venir a aportar mucha seguridad a todo tu entorno, pero primero lo tienes que trabajar en ti, tienes que conectar con esa seguridad tuya interna dentro de ti. Y si no es así, porque no te sientes que seas una persona, que seas como que estés en un momento más seguro de tu vida, pues a lo mejor sí que tendríamos que mirar esos aspectos de la carta que te puedan estar influenciando o afectando el por qué no conectas con esa seguridad taurina que es uno de los mayores dones y retos que tiene tu signo, ¿vale? Ok. Pero sí, es espectacular, Diego, porque definitivamente el nodo norte, por ejemplo, el nodo norte para mí, bueno, yo no sé, tu nodo norte, ¿tú dónde lo tienes, Diego? Que no me acuerdo. El nodo norte yo lo tengo en Capricornio en la casa 6, ¿vale? Entonces tengo el nodo sur en la casa 12 en Cáncer. Entonces, bueno, de lo que me está hablando, además soy ascendente Cáncer, entonces de lo que me está hablando es de una tendencia al refugio, a la comodidad emocional, al hogar, sí, a eso que me aporta la casa 12 en lo que no tengo que preocuparme de lo material. Es como una memoria. No sé si en otra vida fue un monje o algo, no sé qué fui, pero probablemente, ¿sabes? Entonces, esta vida me viene pues eso, a crear estructura, a vivir la espiritualidad desde crear estructuras, desde crear cosas terrenales y también aplicarlo en mi día a día y hacerme responsable de mi rutina, ¿no? Que sería la casa 6, ¿no? Encontrar tomar responsabilidad de mi rutina diaria es muy importante porque al ser tan caótico eh, ha sido fundamental el encontrar mis hábitos pero antes tenía que liberar mucha carga que me hacía desviarme todo el rato, ¿no? Porque cuando estamos muy cargados a nivel emocional, somos un caos en general porque estamos todo el rato reaccionando y no estamos estables ni y demás, ¿sabes? ¿Y tú el nodo norte Eh, dónde lo tenías? Nosotros, fíjate qué curioso porque lo tenemos invertido, ¿no? Yo tengo el nodo Sí. norte en la 12 y el nodo sur en la 6 y es súper curioso porque efectivamente siempre me he sentido muy cómoda en la rutina, en lo rutinario, en la monotonía, pero siempre había como algo que me empujaba y ahora poco a poco yo estoy teniendo mi retorno nodal kármico, algo que es importante que las personas miren cuando tienen retornos nodales kármicos, porque son como esos impulsos que nos da la vida, ¿no? Yo siento que es como cuando estamos con el Mario Kart y tocamos la estrellita, ¿sabes? Y se nos Tal cual. dispara ahí el acelerador es como una oportunidad para conectar con nuestro nodo norte y es verdad que en este retorno anual he descubierto, vengo 2 años trabajando que la vida me ha llevado a conectar más con ese interior, con esa calma, con encontrar el espacio adentro, las respuestas en el interior y bueno, y me estoy juntando también con personas que, ¿no? Que es muy bonito, como la astrología nos muestra por qué nos juntamos con las personas que nos juntamos, porque al final es como que nos vamos complementando, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, mi nodo norte que me lleva a esa casa 12, a ese mundo inconsciente, a la meditación, a la introspección, pero claro, vivimos en esta realidad 3D que también tenemos Claro. que conectar con la rutina, ¿no? Y claro, ¿cómo lo puedo hacer? Pues conectando con la pasión y que tu pasión
se convierta tu propósito, entonces no me desconecto de mi nodo norte porque aunque esté trabajando, sigo pudiendo estar en conexión con esa introspección. Y yo creo que es lo más bonito que tiene la astrología es eso, ¿sabes? Que en ningún momento no es una cosa o es la otra, es encontrar esa plenitud, ¿no? Esa totalidad de que todo empiece poco a poco a encajar y armonizarse para poder alcanzar tener ese estado del ser que es lo que todos hemos venido aquí, no hemos venido a sufrir, Diego, ¿no? No sé Es muy qué, curioso, lo que qué, comentas, porque es el camino contrario al mío, es muy curioso, ¿no? O sea, tú venías de la estructura y necesitabas la pasión para que tuviera sentido, y yo venía de la pasión, pero necesitaba la estructura para poder llevarlo a cabo, ¿sabes? sí, Lo que pasa es que muchas veces me he descentrado hacia la estructura, eh, para poder, o sea, he tenido que, ¿no? La ley del péndulo, ¿no? He tenido que irme al extremo para luego encontrar el equilibrio. Aparte de mi oposición de Júpiter en Virgo, que también pues me hace ese aprendizaje, el de Virgo, es uno de los principales para mí, ¿sabes? Entonces, eso es, eso es. Eso es súper, eso también para mí es un gran alivio de comprender con la astrología que la energía es polar y tenemos que permitirnos transitar por las polaridades, ¿no? Es como cuando, si yo, por ejemplo, he venido a conectar o a trabajar en el amor propio y pues también voy a tener que atravesar por la contraparte, a lo mejor voy a pasarme gran parte de mi vida en la entrega hacia los demás absoluta para en algún momento poder llegar a estar en el contrario, que no, y que es cuando empezamos a poner límites y empezamos a decir, no, contigo no, y no, y no, y no, y empiezo a estar, eso ha sido mi luna en Tauro, mi luna en Tauro me ha llevado un poco a eso, ¿no? Porque ha estado como al principio se entregaba en la entrega absoluta, pero ¿por qué? Porque como quería sentirse segura, quería ser aprobada y quería ser comprendida y quería que la quisieran, y entonces para eso me sacrificaba yo y dejaba a un lado cuáles eran mis verdaderos intereses para poder conectar con esa seguridad que quería tener mi luna, pero en el fondo se sentía falso, no era real, no sentía ninguna seguridad, porque cualquier cosa que veía me despertaba esas inseguridades de qué está pasando, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa, que a veces cuando estamos en esa entrega absoluta a los demás, realmente lo estamos haciendo con la letrita chiquita de que sea para que me lo traigas de vuelta a mí. Y normalmente pues la vida pues por supuesto no funciona así, porque te quieren llevar, o sea, la vida, el juego de la vida te quiere llevar a darte cuenta de que no, de que el verdadero amor no es sacrificio, que es lo que ha sucedido a lo largo de las últimas generaciones, de nuestras generaciones, por lo general venimos de padres que han entregado, o sea, su manera de amar ha sido a través del sacrificio y nosotros hemos aprendido que eso es amor, cuando el amor realmente nace de mí, el amor hacia ti nace de yo permitirme conectar con lo que yo estoy sintiendo, porque es parte también de tu proceso. Y muchas veces estoy intentando evitar tu dolor cuando no me estoy dando cuenta que realmente el verdadero amor es permitirte a ti que tú te expongas también a tu proceso y es parte de mi proceso también. Entonces, en esa polaridad puedo estar en una parte de mi vida en la que estoy en la entrega absoluta a los demás, para luego transitar por la parte de ahora no quiero saber nada del resto y todo me lo doy yo, para poder estar en algún momento en ese equilibrio de no es ni una cosa ni la otra, está en el centro. Y eso, la astrología es preciosa porque ahí realmente encontramos y comprendemos qué es esto de la polaridad, que ninguna es buena ni es mala, simplemente todo es parte y todo hace parte de ese juego que todos estamos aquí jugando. totalmente. Ha sido genial, o sea, ha sido un poco más eso, Sí, cómo se vive la carta, cómo la experimentamos. O sea, yo creo que ha sí, sido sí, muy sí, interesante, y yo creo que otro día lo que podemos entrar es más en concreto cada planeta y hablar un poquito de cada planeta en sí, de cómo lo sí. vivimos y, ¿vale? Entonces yo creo que si no hay preguntas así en el directo que parece, yo creo que Sí, podemos. sí, sí, yo creo que ha estado bastante interesante, lo he disfrutado muchísimo y sobre todo eso, pues intentar que las personas, pues eso, sepan que esto es mucho más allá de misticismo, esto es mucho más allá
de tabú y tal, no, esto es de hecho, a mí me encanta decir que si nos pusiéramos técnicos es de los estudios más antiguos que hay en la humanidad. Primero, mucho antes que carreras técnicas y industriales y tal, ha existido la astrología. Y volver a traer esto al consciente colectivo es súper importante para poder reconducir esta conexión que todos estamos buscando, porque todos lo estamos buscando, reconectar con realmente nuestro verdadero ser, no lo que nos hemos permitido incorporar inconsciente o conscientemente hemos incorporado capas, como la capa de la cebolla y ese núcleo está ahí guardadito, no dormido, sino me gusta verlo como dormidito esperando que sea el momento de florecer, ¿no? Así que las personas, Es un conocimiento que no puede ser humano. Es algo es algo tan grande, es algo tan superior que no se nos ha dado este conocimiento. Este conocimiento no se nos ha dado, hemos recordado, hemos descifrado, ¿sabes? Entonces, pues nada, abrazarlo y a aprender, ¿no? Ahora aprender sí, astrología. Entonces, nada, comentaros que estamos ahora sacando nuestra nueva edición de los máster de la escuela, en los que pues tanto yo la parte teórica como Andrea la parte práctica se va a estar, vais a poder aprender con nosotros si es que os apetece, pues aprender más sobre astrología. Y bueno, vais a aprender a interpretar una carta astral desde cero. Es válido tanto para personas que empiezan de cero como personas que ya saben un poquito de astrología. Y sobre todo lo bueno es que es un máster súper práctico y en el que vais a estar constantemente practicando y demás. Empezamos el lunes 22 de septiembre a las 7 de la tarde y tiene una duración de 6 meses y nos veremos pues cada 2 semanas. Entonces, pues nada, muy ilusionados, ¿no? De empezar con ello y acompañar a gente a aprender de ellos mismos y sobre astrología, ¿no? en el compartir, aunque a veces no nos los permitimos. Y de verdad que para mí compartir algo como la astrología, que para mí ha sido tan clarificadora y me ha dado tanta claridad y certeza en el camino, pues me llena de muchísima ilusión porque además estoy plenamente convencida, pero plenamente convencida de que todas las personas que se animen a entrar y se animen a entrar a descubrir esa sombra que normalmente estamos huyendo de ella y realmente ahí es en donde se encuentra la verdadera luz. Cuando abrazamos esos aspectos nuestros, ya no hay nada afuera que nos detenga. Y es recuperar nuestro poder y es asombroso y un regalo podernos permitir, porque todo absolutamente en nuestras vidas cambia. Somos seres vibracionales y vamos por la vida resonando con todo lo que resuena en mi frecuencia vibracional. Y si yo estoy vibrando una frecuencia de miedo, duda, tal, eso es lo que voy a estar viendo a mi alrededor. Y cuando hago el trabajo, aunque sea duro y doloroso, de subir, elevar esa frecuencia vibracional a través del autoconocimiento, cuando empiezo a ver los resultados afuera, digo, es mágico, es espectacular y es un regalo que nos lo podamos permitir y que tengamos hoy las herramientas adecuadas para poder llegar a tantas personas como estén preparadas para recibir esta información. Así que un placer, los estaremos esperando y vamos a estar allá dentro a tope, recuperando nuestro poder, que es a lo que hemos venido. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que os habéis conectado y nada, si estáis interesados, pues podéis escribir la palabra astrología o mirar en nuestros links de la escuela y demás y pedir más información de los máster, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.